Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video de YouTube con el Pit Stop de María. Tenemos a un invitadazo, piloto mexicano, triunfando en Europa, que, bueno, va a estrenar este canal. Así que bienvenido, Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitar a María, muy contento y bueno, a ver qué cosa sucede en la entrevista. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás? Están de vacaciones, bueno, periodo de vacaciones, así que, ¿qué estás haciendo? Sí, bueno, es difícil tener vacaciones en este deporte de las carreras, es muy pocas las veces que tienes, los días están contados prácticamente con dos manos, entonces bueno, ahorita estoy disfrutando un poquito, relajándome un rato con mis amigos, jugando simulador, eh, hablando con mis amigos y bueno, no dejamos de lado el entrenamiento físico, eso sigue sin importar que sean vacaciones o no, no lo podemos dejar porque bueno, es muy importante estar en el mismo nivel físicamente como dejamos antes de las vacaciones y regresar igual o en mejores condiciones. Entonces, preparándonos, pero al mismo tiempo dando un descansito un poco de las carreras. Y descansito a medias, porque por ahí escuché que estás en el simulador, ¿no? Entonces, como que presencial no, pero virtual sí. Sigues ahí. Así es, sí, o sea, esto de las carreras, nunca hay un descanso al 100% de alguna otra manera, por más que intentes dejarlo, estás siempre involucrado, estás siempre metido y pensando en algo de carreras, o sea, en este punto toda mi vida gira alrededor de carreras, entonces de alguna otra manera intento estar lo más desconectado posible, pero indirectamente sigo estando ahí. Buenísimo. Oye, ya hablando como de tu vida en las carreras, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu inicio en el deporte motor? Yo tenía 11 años cuando me empecé a meter esto un poco más profesionalmente. A mí siempre desde muy chiquito me gustaron mucho los autos. Desde muy chiquito me llamaron la atención los motores, los autos, no de carreras, sino en general los autos. Y bueno, o sea, yo sabía que estaban los go-karts y yo de niño me llevaban muy seguido mis papás, mis tíos, no sé, iba a los go-karts y, o Ujú. sea, eran go-karts de renta, más, o sea, obviamente no profesionales, nada, pero, o sea, siempre se dieron cuenta que me gustaba y yo siempre les dije que quería correr autos de carreras. Pero bueno, en el momento de estando tan chicos te toman un poco de broma, ¿no? O sea, este niño se le metió una idea y no creen, ¿verdad? Pero, o sea, el momento de la verdad, o sea, le dije, es que yo de verdad quiero ser piloto de carreras, me quiero dedicar a esto. Y bueno, la verdad es que me ayudaron, me echaron la mano, mis papás hicieron un esfuerzo muy grande y me compraron mi primer go-kart, ¿no? Eh, Me compraron mi primer go-kart y así fue como empecé. Tenía 11 años, tengo 17, fue hace 6 años, 2015. 2015. Entonces, sí, así fue como empecé, o sea, fue un berrinche que yo tenía que quería correr carros y mis papás dijeron, bueno, vamos a cumplir el berrinche a este niño ya para que deje de estar molestando y en 2 meses se le va a pasar y va a dejar ahí el auto derrumbado. Pero lo que no sabían es en lo que se metieron. Sí, ni modo, ¿verdad? Pero qué buena onda de tus Así papás, es, que ahí estuvieron ayudándote y apoyándote siempre. Sé que tu así primer es. año como en esto ya súper involucrado fue de entrenamiento. ¿Nos puedes contar si fue entrenamiento físico nada más, práctica sin competir? ¿Y qué fue lo que aprendiste de esta etapa? Así es, sí, o sea, mi primer año que tuve en 2015 fue, o sea, obviamente tenía muy poca experiencia en un auto, era mi primera vez en un auto de carreras, entonces, bueno, pues fue un go-kart muy pequeño, con un motor muy pequeño, pero cualquier cosa, o sea, tiene sus cosas básicas que hay que aprender, ¿no? Entonces, sí, me enseñaron cómo funcionaba el auto, o sea, cómo funcionaban las presiones de llantas, cosas muy básicas, que la verdad que es muy importante saberlas, porque si no las aprendes al principio nunca lo vas a aprender. Entonces, sí, ahí tuve ahí unos entrenadores, Fernando Casillas, fue el que me estuvo ayudando con eso y la verdad es que, o sea, me ayudó muchísimo porque te da la idea principal, ¿no? De esto, de las carreras, a lo mejor no es algo que parezca muy importante en ese momento, pero después te das cuenta que esos detallitos que vas aprendiendo de qué son las presiones de llantas, cómo funciona el motor, cómo funciona el chasis, todo eso la verdad te ayuda mucho. Y bueno, ese año fue literal nada más ir a dar vueltas, iba 2 veces a la semana
a dar vueltas y me iban corrigiendo, sabes que tienes que pasar por aquí, intenta frenar más tarde, acelerar antes y cosas así, puliendo detalles, porque bueno, es muy importante, como dicen, ¿no? Antes de querer correr tienes que saber caminar. Y creo que esta etapa fue súper importante para ti porque en tu primer año ganaste la Fórmula Mundial Junior. 12 de 12 victorias. ¿Cómo te sentiste? Así es, sí, o sea, digo, no éramos muchos pilotos, éramos en el momento, si no me equivoco, como 7 pilotos. No éramos muchos, pero, o sea, había pilotos que llevaban más tiempo que yo entrenando y todo, y yo llegué y la primera carrera gané y gané por, o sea, un margen grande, no fue, gané como por 20 segundos o 25 segundos al segundo lugar. Entonces Oh. ahí dije, ay, caray, o sea, está interesante. Y las carreras, o sea, todo ese año fue muy parecido, o sea, fueron recortando cada vez un poco más, acercándose más a 10 segundos, 15 segundos, 5 segundos, pero, o sea, ese año fue dominación total. O sea, y el auto en ningún momento tuvo ninguna falla, entonces, así como arrancaba, así acababa la carrera. Entonces, sí, ese año gané las 12 carreras y ahí fue cuando dije, es que sí, ya me gustó esto. Sí, soy bueno para esto. No, pues, oye, un increíble inicio, pero ¿nos podrías platicar para los que no sabemos cómo es este campeonato? ¿Cómo es esta serie? Es un campeonato local de Guadalajara que se corría antes en el Cartódromo Oscar Casillas, que es uno de los dos cartódromos que hay en Guadalajara, y ahí es donde empecé yo, y era un campeonato local que hacía todos los miércoles en la noche, porque era Night Challenge, era en la noche, Okay. y se juntaban, estaba la categoría de la Fórmula Mundial A, que es la de los adultos, y dentro de esa había subcategorías por pesos, ¿no? Y luego estaba la categoría junior, que era la de los chamacos, que era donde corría yo, y ahí es donde empecé, ¿no? Que era donde estaban los niños más chiquitos, que eran con carros más chiquitos en el primer año, en ese momento eran con carros chiquitos, pero con el mismo motor que los grandes. Entonces, nuestros tiempos de vuelta eran más rápidos que los de los adultos, porque como era tan chiquito el auto y con tan poco peso y era el mismo motor, Claro. éramos 1 o 2 segundos más rápido que los adultos. Entonces era muy chistoso porque, o sea, a veces te metes a entrenar con los adultos y con el auto los chiquitos los pasabas y decían, bueno, este niño, ¿qué está haciendo? Entonces era muy chistoso, pero sí, o sea, eran carros chiquitos, como te digo, no eran muchos pilotos, eran como 7 pilotos el primer año y, o sea, muchos venían empezando, muchos llevan un poquito ya más de tiempo. Y sí, o sea, un campeonato local de Guadalajara, pero pues por algo se empieza, ¿no? Por supuesto, y vas para arriba. Oye, Esperemos. y ya viene este cambio al monoplaza, ¿no? ¿Cómo es esta transición y cuál es el reto más grande al que te enfrentaste? Sí, esa transición se dio en 2019. Empecé mis entrenamientos acá en Europa con un equipo italiano, Danilo Rossi. La verdad es que fue un cambio muy grande, ¿no? Porque desde manejar un kart a un Fórmula era pues muy, muy grande la diferencia entre potencia, peso y todo. O sea, es un auto completamente diferente. Para mí en el momento, o sea, yo siempre fui una persona de complexión delgada. Entonces, para mí en ese momento mi preocupación más grande antes de empezar fue la condición física. Dije, uff, va a estar complicado esto porque había escuchado que era difícil manejar, era cansado y, o sea, tenía muchas exigencias físicas. Entonces, esa fue mi preocupación más grande. Cuando me subí al auto me di cuenta que era así, o sea, que iba a estar complicado. Entonces, la verdad es que de ahí me tomo el entrenamiento físico muy en serio y, o sea, ese era mi impedimento más grande, yo creo que en mi primer año en las prácticas, porque, o sea, a veces que podía rodar, no sé, un día, pero el segundo día ya empezaba cansado y bueno, estás cansado y el cansancio mismo te afecta un poco tu forma de pensar, o sea, estás más concentrado a veces uy, estoy muy cansado, me duele esto, me duele otro, que en dar lo mejor en la pista. Entonces, ese año me di cuenta que, bueno, tenía que trabajar un poco más en la forma física y lo hice y lo logré y al final del año la verdad es que se vio mucho el avance y sentí un progreso grande a como empezamos, porque digo, en relativa tuve pocos entrenamientos antes de mi primera carrera, 7 días de test. Entonces llegué hacia la primera carrera y dije, ay Dios, ¿qué es esto? O sea, de 7 días de test regularmente no suele pasar eso. Regularmente son muchos, muchos más días de test y luego ya la primera carrera. Pero yo llegué con 7 días de test a la primera carrera en el circuito de Imola, que es un circuito muy complicado, y llegué y dije, ay Dios, ¿en qué me metí? Y hice 3 carreras ese año y, o sea, carrera con carrera se vio el progreso hasta que en Monza, en condiciones de lluvia, mi primera vez en lluvia, me descubrí que soy bastante, bastante bueno en lluvia
Entonces, sí, ese fue el primer año y la verdad creo que lo disfruté mucho, ¿no? Porque como niño, obviamente uno tiene sueños, ¿no? Y sabe que para llegar a ese sueño hay escalones. Yo sabía que ese era el primer escalón grande que teníamos que dar para poder cumplir mi sueño de ser piloto de Fórmula 1 y estaba muy emocionado, ¿no? Porque se veía el avance y o sea, tú sientes que puedes ser más de lo que estás haciendo y que algún día puedes, no sé, a lo mejor llegar a ser campeón de la categoría. Claro. Oye, y hablando de logros, estás en Escudería Telmex, eres parte de esta gran familia misma que compartes con Checo Pérez. ¿Cómo te sientes, tapatío, de estar en un equipo junto con el México, bueno, con Checo? Bueno, la verdad me siento muy orgulloso de llevar los colores de Escudería Telmex en mi carro. Creo que es sin duda alguna el principal, ¿cómo decirlo? El principal impulso para los pilotos mexicanos para llegar a las categorías más altas. Creo que sin duda ellos son la base de muchos pilotos que han logrado grandes cosas en México en el automovilismo mexicano, gracias a su apoyo y toda su ayuda. Entonces, para mí siempre fue un sueño, la verdad, ser parte de Escudería Telmex. Fue algo que siempre busqué cuando yo empecé en karting y todo. Y bueno, se dio después de mi primer año en Fórmula 4 en Italia. Logré estar en contacto con Fernando Plata, que es el encargado de todos los pilotos de Escudería Telmex en Europa. Y estuvimos platicando y bueno, fue por él gracias a lo que entré gracias a él. Y la verdad es que desde ese momento hemos tenido muy buena relación y su apoyo a lo largo de estos años ha sido increíble. Entonces, sí, la verdad estoy muy orgulloso de poder usar sus colores en mi carro y que me estén ayudando para poder dejar a México en lo más alto. Claro, y bueno, hablando de México, de logros, de sueños, de todo esto, fuiste parte del equipo de karts de Checo Pérez, ¿cierto? Así es. ¿Cómo fue? ¿Tuviste algún contacto con él? ¿Te dio algún consejo? No sé, ¿qué nos puedes contar de eso? Sí, sí, fui parte de su equipo, si no me equivoco, fue un año completo, sí, un año. Entonces, sí, yo la verdad sí, o sea, sí tuve contacto con él y llegué a hablar de vez en cuando con él, entrené alguna vez con él en los karts y fue de gran ayuda, te lo digo. O sea, yo todo lo que he hecho hasta el momento en mi carrera como piloto, o sea, no me arrepiento de nada. Creo que fue un momento de mucho aprendizaje en mi carrera como persona y como piloto. Él y este Antonio Pérez, su hermano, que era o sea, el que se encargaba más de nosotros, porque o sea, Checo obviamente tiene compromisos más grandes, ¿no? Entonces él era el Claro, encargado, entonces con su apoyo y sus consejos y todo, yo diría que fue, o sea, te cambia la mentalidad completamente, personas con tanta experiencia como él, y bueno, que estuvieran detrás de mi proyecto en algún punto, la verdad es que me da mucho orgullo y agradecerles, ¿no? Por todo lo que enseñaron, porque la verdad es que yo creo que sin ellos no estaría ahorita acá en Europa donde estoy corriendo. oye, y en estos entrenamientos de karts con Checo, ¿le diste buena pelea? Claro ¿Le que ganaste sí. alguna vez? Va- las competencias eran muy raras porque el peso, la diferencia de peso siempre fue bastante, obviamente, porque pues, yo corría con mi auto pequeño y era el mismo motor, nomás que yo con menos peso. Y cuando fue así, estuvo muy parejo. O sea, no fue una carrera en sí, pero andábamos ahí dando vueltas y no se me iban. Y para rebasarme era complicado. Lo único que Qué sí te bueno. puedo decir, que recuerdo, es que en algún punto me sacó de la pista por ir ¿Cómo crees? peleando. Sí, nos íbamos a ir golpeando en el auto entre broma y broma y pum, en una de esas, pum, me sacó y me fui hasta el pasto y a las llantas. Fue un momento muy chistoso. Estuviste también bajo la tutela de Daniel Ricciardo, uno de los pilotos más graciosos en la Fórmula 1. Corriste en uno de sus equipos. ¿Qué aprendiste de él? Fíjate que con él, o sea, nunca estuve nada directamente con Daniel Ricciardo. Dentro del mundo de los karts existen varias marcas de chasis, que es como el auto, Ujú. y él tiene una marca que lanzó en Europa de chasis, y esa marca de chasis se la trajeron un equipo mexicano muy bueno que se llama RPL, se la trajo a México, Ok. la marca y el nombre del chasis, y se los trajeron a México ellos, hicieron como la distribución en México y el equipo en México de esa marca, pero o sea, realmente yo nunca tuve contacto ni nada que ver con Richardo, simplemente fue que utilizaba su marca de chasis para correr
Ah, pero ese año fue muy importante porque, o sea, el equipo mexicano, la verdad yo creo que para mí hasta el momento es el equipo más profesional que hay en México de kartismo. Las instalaciones y todo el profesionalismo que tenían en el nivel de karting es impresionante, o sea, porque regularmente ves esa clase de profesionalismo y todas las cosas que tenían, las instalaciones y todo, lo ves, pero en equipo de fórmula, no en equipo de karting. Entonces, ese claro. fue como mi primer acercamiento a un equipo grande, ¿no? Acabas de regresar a las pistas tras una lesión. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigue tu recuperación? Ha sido difícil, no te voy a mentir. Lastimarse me lastimé de la columna, se me fracturaron dos vértebras, es un tema delicado, entonces, o sea, Claro. no es algo que puedas tratar sin cuidado y que lo puedas dejar así nomás. Tienes que tener mucho cuidado y seguir, obviamente, los consejos y las recomendaciones de los doctores, ¿no? Entonces, por eso para mí fue un tema difícil que me perdí tres carreras del campeonato, dos del campeonato italiano y una del campeonato alemán que tenía esa temporada. Bueno, entonces eso nos dejó sin posibilidades para pelear por el título este año. Y sí, te digo, o sea, fue complicado tener reposo total, no podías hacer ninguna actividad física, entonces hasta la fecha ahorita sigo intentando recuperar un poco la condición física, porque obviamente después de 6 semanas sin nada de actividad física, te cuesta un poco regresar al nivel donde lo dejaste, pero bueno, ahí estamos echándole ganas y bueno, agradecido porque no fue ningún accidente más grande que eso. Claro. ¿Cómo está tu confianza después de este accidente? La verdad es que mi confianza, o sea, no se vio afectada por el accidente. Obviamente uno sabe que en este deporte hay riesgos y que estos son los riesgos que uno corre como piloto. Y sabes, ¿no? Que en el momento que empieza a tener miedo por cualquiera de estas cosas porque te vuelve a suceder, ese es el momento en el que te tienes que retirar porque realmente tu enfoque tiene que estar cuando estás en el auto en ser rápido lo más rápido posible, sin importar que estés tomando un poco más de riesgo de los que deberías, porque si vas tan precavido sin tomar riesgos, no vas a llegar a ningún lado y no vas a hacer nada rápido. Entonces, Claro. o sea, aquí era olvidar eso, borrón y cuenta nueva y vamos otra vez con todo. Y ya que estás de regreso, ¿cómo te sientes en la Fórmula 4 italiana? ¿Cómo va tu desempeño? ¿Cómo crees que puedas terminar esta temporada? La verdad creo que el regreso iba bien en en el primer test que tuve después de la lesión en Imola, antes de la carrera de Ujú. Imola, fue bastante bien. Me sentía bastante confiado, éramos bastante rápidos, pero llegamos al fin de semana de carreras. En las dos prácticas, por X o por Y razón, no pudimos estar ahí, por problemas mecánicos o problemas de que no pudimos dar vueltas. Y ahora llega la calificación, hubo ahí un malentendido con uno de los marshals que puso una bandera verde, en lugar de señalar que nos paramos ahí, puso una bandera verde y como yo era el primero, todo el pelotón de carros en salida del circuito en calificación, pues uno ve la bandera verde y lo que tiene entendido uno como piloto que la bandera verde es dale, adelante. Claro. Vi eso y me salió el circuito cuando el semáforo del circuito estaba en rojo, o sea, quiere decir que el circuito está cerrado, no puedes entrar Ujú. hasta que no esté en verde. Y yo me confundí un poco por esa bandera, que no tuvo que haber estado ahí, y gracias a eso, o sea, perdí mi posibilidad de calificar en la calificación uno y me dejó en la calificación, porque son, haz de cuenta, 15 minutos de calificación uno 10 minutos de descanso y hacer la calificación 2 otros 15 minutos. Y me dejó sin la posibilidad de salir a calificación uno por una penalidad y salí a la calificación 2 pero ya no es lo mismo porque sales ya con el carro lleno de gasolina, porque el carro viene lleno de gasolina preparado para dos sesiones de 15 minutos. Entonces salí con Sí. el carro lleno de gasolina en la sesión 2 que todo el mundo traía la mitad del tanque de gasolina porque habían hecho una sesión ya habían conocido las condiciones de pista ese día porque fue la primera sesión del día y yo no había rodado nada ese día. Y bueno, fue un caos total de calificación. Califiqué hasta atrás. La calificación uno obviamente, califiqué atrás porque no califiqué, entonces arrancaba último y en la calificación 2 califiqué creo que 28 y 29 de 30 carros, que fue para mí un poco difícil, lo tengo que decir, porque el ritmo que teníamos la siguiente semana realmente demostraba lo contrario a eso, que podíamos estar peleando dentro de los 10 primeros. Pero bueno, así son las carreras y todo eso es aprendizaje para tenerlo en cuenta y que no nos vuelva a pasar. ¿En dónde te ves el próximo año? No sé, una pregunta difícil.
que yo estoy intentando descifrar para mí también. Es complicado porque hay muchas cuestiones, ¿no? No nada más está la cuestión mía de piloto, sino los equipos, la disponibilidad de los equipos, el dinero, todo. Entonces, sí es un tema complicado que estamos trabajando ya en eso junto con Escudería Telmex para ver qué es lo que más nos conviene para el siguiente año. Pero al momento te mentiría si te digo algo porque de verdad no tengo nada. Está bien, esperaremos las noticias y que sean extremadamente buenas. Muchas gracias. Tú entrenas mucho y yo supongo que tanto físico como mentalmente, entonces esperemos ahí verte pronto subiendo más categorías y logrando muchísimas más cosas. Antes de despedirnos, ¿te parece si pudieras sonreír para tomarnos una foto para el recuerdo de la primera entrevista del Pit Stop de María para YouTube? Buenísimo. Muchísimas gracias, Santi. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como @Santiago-Ramos Oficial, en Twitter como @Ramos Oficial y en Facebook como Santiago Ramos Reynoso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Santi, por aceptar estar aquí. No, muchas gracias a ti, María, por invitarme y bueno, espero ver el video pronto. Muchas gracias. A ti.